Bueno, señoras y señores, bienvenidos a otro video más. Mejor dicho, yo les voy a explicar lo que es una introducción a lo que son las entradas y salidas analógicas en Arduino Uno. Así que vamos a empezar. Primeramente, os vamos a hacer lo que es una descripción gráfica de una señal analógica. Una señal analógica es aquella señal de que ya no tiene solo valores binarios, así como nosotros la veíamos en las señales digitales. Ahora ya no tenemos solo 0 y 5 voltios, sino que ahora ya tenemos un conjunto de valores infinitos. Nótese que aquí esta señal analógica está pero bien perfectamente hecha, porque en la realidad nosotros siempre tenemos interferencias, siempre hay resistencias externas que hacen que estas señales sean más ruidosas. Aquí tenemos una señal pero perfectamente bien hecha. Entonces cada línea, puede representar una infinidad de puntos de valores intermedios que puede dar entre 0 voltios a el voltaje de referencia, que en nuestro caso en nuestro Arduino Uno es de 5 voltios. Prácticamente esta es la descripción de una señal analógica. Una señal que puede tomar infinidad de valores intermedios entre 0 y un voltaje de referencia. Si ustedes se fijan, tienen un tiempo y también tienen una amplitud, que son características que más adelante las vamos a mencionar. Comparación entre señal digital y señal analógica. Hasta ahorita nosotros nada más hemos usado lo que es el digital write, que lo que nos hace es provocar una especie de salida digital con Arduino Uno. Cuando nosotros decimos digital write LED, high, le estamos diciendo de que este LED va a tener una señal en alto, es decir, que va a estar encendido. Pero cuando nosotros decimos, por ejemplo, digital write LED, low, pues el LED ahora va a estar en señal 0, va a estar en este periodo, y así sucesivamente. Solo podíamos tener dos valores intermedios. Y la señal analógica, pues ya le expliqué, pues muy diferente, ¿verdad? Solo señal binaria, y aquí tenemos una infinidad de valores intermedios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre el conversor ADC de Arduino Uno. Nosotros no nos vamos a meter mucho en detalle cómo es que convierte, las señales analógicas digitales, porque estamos empezando. Entonces vamos a mencionar nada más las características que a nosotros nos interesan para poder programar. Muy bien, primeramente nuestro conversor ADC tiene 8 bits de resolución de salidas digitales, es decir, de que este tiene 256 caminos intermedios, 256 valores intermedios, tomando desde referencia desde el 0 hasta 255. ¿Cómo calculé este valor de que podían ser 256 caminos? Simplemente tomamos como número base el 2 y lo dividimos a la n bits. Y así yo sé que son 256 valores, contando desde 0 y terminando hasta 255. Ahora, también tenemos 10 bits de resolución, pero para entradas digitales. Es decir, de que tienen 1024 caminos. 2 elevado a la 10 o son 1024. Contando desde 0 hasta 1023. Estos son los caminos que nosotros tenemos, la cantidad de valores intermediarios. En este ejemplo nosotros mencionábamos una infinidad de valores intermediarios. Aquí no teníamos límite. Sin embargo, siempre hay una resolución tope. Y pues la resolución, no es de tanto, pero es bueno saberlo. Ahora bien, nosotros hablamos de resolución, pero ¿qué es la resolución? La resolución representa la mínima variación incremental posible en la magnitud de salida. De este modo, un convertidor de n bits resolverá en una parte de 2 a la n partes. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo, por ejemplo, tengo de 0 a 5, tengo hasta 5 voltios como máximo. Entonces, si yo tengo 256 caminos, que en el caso de las salidas digitales, cada camino va a representar un X voltaje. Si por ejemplo yo estoy a la mitad del camino, entonces voy a tener 2.5 voltios, ya que el voltaje máximo es de 5 voltios, y si estoy a mitad de camino, 2.5 voltios. Como que cada camino es directamente proporcional al voltaje que tiene la señal, pero ya vamos a ver eso, no se preocupen. Este es el ejemplo más visual y más claro que nosotros podemos ver de las señales analógicas. Por ejemplo, en las salidas digitales que tienen 256 caminos, nosotros hagámonos la idea, solo la idea, no es que realmente funcione así. Hagámonos la idea de esto, una escalera, contando esta grada como la grada número 0 y
poniendo esta grada como la grada número 255. Igual, o sea, si nosotros tenemos un valor de 10 bits, desde 0 hasta 1023, entonces tenemos una infinidad de caminos. Vale, entonces aquí nosotros nos hacemos la idea. Por lo tanto, si yo por ejemplo estoy a la mitad del camino, voy a tener la mitad del voltaje de referencia. Si yo por ejemplo estoy a un cuarto del camino, voy a tener la cuarta parte del voltaje de referencia. Si yo estoy a 3/4 del camino, voy a tener las 3/4 partes del voltaje de referencia. Es directamente proporcional, o sea, los cálculos no nos van a resultar ningún problema a nivel práctico. Ahora les había mencionado, o sea, que nos pusiéramos esto en la mente para facilitarnos bastante los cálculos, pero en realidad no es que funcione de esta manera. Entonces, ¿cómo que realmente funciona? Pues en la realidad, en los sistemas digitales se hace muy complicado incorporar lo que son las salidas analógicas. Arduino Uno tiene un convertidor analógico digital, es decir, de que nosotros podemos recibir señales analógicas y convertirlas a señales digitales, pero nosotros no podemos convertir, por ejemplo, señales digitales a señales analógicas puras. Cuando digo señales analógicas puras me refiero a este tipo de señales. A la hora de hacer señales analógicas, no crean que nosotros vamos a tirar señales así o señales así en forma de grada, como son de verdad las señales analógicas. Entonces, como no tenemos un convertidor digital analógico, nosotros usamos lo que es una técnica llamada PWM. PWM la definición es modulación de ancho de pulso, y en el PWM viene acompañado también lo que es el ciclo de trabajo, y el ciclo de trabajo es la relación entre el tiempo en que el voltaje está en alto entre el tiempo total del periodo. Prácticamente el PWM no es una señal analógica en sí. Lo único que hace el PWM es aumentar lo que es el ancho de pulso. Prácticamente el PWM es digital también, es una onda cuadrada, pero yo puedo modificar lo que es el ancho. Ya vamos a ver mejor. Aquí tenemos una comparación de lo que es el PWM versus la señal analógica. Aquí tenemos nosotros en color rojo representado lo que es la señal analógica. O sea, la señal analógica puede tomar una infinidad de valores intermedios y no solo ceros y unos. En cambio, la señal PWM es esta de azul. El PWM funciona de esa manera: alto y bajo, solo puede tomar dos valores posibles. En este caso no es que Arduino Uno funciona así, nosotros no tomamos valores negativos, pero esta es una representación, una idea principal, o sea, que yo quería hacerle. Ahora bien, quiero que observen algo: cómo es que nosotros logramos simular lo que es una señal analógica con PWM. Porque esto es, nosotros en Arduino Uno no es que tenemos salidas analógicas, siempre son salidas digitales, pero el ancho de pulso es el que está modificado. Nosotros no tenemos señales analógicas, eso recordemos, pero podemos simularlas. Podemos simular perfectamente una señal analógica. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, observemos muy bien esta gráfica. En esta gráfica, noten que el periodo en donde está alto, es decir, este periodo es el mismo ancho que tiene esta gráfica roja, es el mismo tiempo en que la onda cuadrada está, digamos, encendida. Entonces, cuando esta inclinación termina y luego se pone plana, entonces es hora de que este tiene que bajar. Entonces, el PWM prácticamente se guía en las desviaciones de mis señales analógicas. Cada vez que mi señal analógica tiene una desviación, este sufre lo que es una señal en alto. Cuando termina la desviación, este ocupa como referencia el tiempo, el periodo. Entonces ese es el ancho que va a tener la señal digital. Dependiendo de qué tanto varíe nuestra señal analógica, así va a ser el tiempo en que nuestra señal digital va a estar encendida. Entonces aquí, como la señal analógica está plana, pues yo tengo un 0 digital. Ahora, como la señal analógica vuelve a recibir otra señal, otra variación de señal, entonces el tiempo que dura esa variación de señal va a ser el tiempo en que yo la señal digital la voy a tener encendida o en estado alto, y así sucesivamente. Así es como funciona el PWM, así es como nosotros podemos simular una salida analógica con PWM. Nosotros habíamos añadido lo que es el concepto de ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo prácticamente es el porcentaje del tiempo en que este está en un estado alto al ciclo total. Por ejemplo, nosotros empezamos el ciclo desde acá, donde tengo el puntero, el ciclo termina acá.
es decir, el tiempo total que tiene de acá entre el tiempo en que este está encendido, y así sucesivamente. O sea, el ciclo de trabajo se modifica con la señal PWM dependiendo cómo está la señal analógica. Eso es lo que logramos hacer con el PWM nosotros. Bueno, ahora bien, vamos a explicar lo que es el cálculo de voltaje de salida y ciclo de trabajo según paradigmas. Vaya, vamos a dividir esto en dos tipos de paradigmas. El paradigma de la señal analógica. Salidas analógicas no son analógicas, sino que son PWM. El paradigma de la señal analógica, esto va a ser para simplificar los cálculos nada más. Esto va a ser mucho más, se nos va a hacer mucho más útil a nosotros a la hora de calcular ya en la práctica. Muy bien, como el porcentaje del duty cycle va a ser igual al periodo que esté, o al tiempo que esté en alto entre el periodo total por 100. Ahora bien, también esto del periodo sí lo podemos calcular en el Arduino Uno, pero no sale menos práctico. Entonces, mejor vamos a tomar como referencia, o sea, el voltaje de referencia va a equivaler al 100% de nuestro ciclo de trabajo. Muy bien, esa es nuestra primera referencia. Y el voltaje de salida va a equivaler a nuestro porcentaje de duty cycle actual. Entonces, para calcular lo que es el voltaje de salida, vamos a multiplicar el duty cycle multiplicado por el voltaje de referencia, todo esto dividido entre 100. Es una regla de 3 simple, y la razón por la que yo empleo regla de 3 es porque esto es directamente proporcional. Si ustedes, por ejemplo, hacen un plano cartesiano y empiezan a hacer, por ejemplo, las gráficas entre el voltaje y el porcentaje de duty cycle y hacen la típica fórmula de la ecuación de la pendiente, como es directamente proporcional y una gráfica lineal, entonces si ustedes hacen esa fórmula, al final la fórmula resultante les va a salir la misma que nosotros empleamos a la hora de sacar regla de 3. Es la misma, compruébenla si ustedes quieren, si no me creen. Ok. Así es como nosotros sacamos el voltaje de salida, y así nosotros también podemos calcular, o sea, por ejemplo, el duty cycle va a ser igual al voltaje de salida multiplicado por 100 entre el voltaje de referencia. El voltaje de referencia es el voltaje máximo que nosotros vamos a tener, que es el de 5 voltios en este caso. Muy bien, ahora el paradigma de la señal analógica, usando el cálculo del duty cycle y el voltaje de salida. Muy bien, nosotros vamos a saber lo que es el voltaje de referencia. Nosotros ya sabemos por los datos y por las especificaciones técnicas cuál es el valor analógico total. Entonces el voltaje de referencia 5 voltios va a equivaler al valor analógico total, que ya sea 255 en el caso de las salidas analógicas y 1023 en el caso de las entradas no analógicas. Ahora bien, el voltaje de salida va a equivaler a nuestro analog read actual. Hay una función en Arduino que se llama analog read, que lo que nos hace es leernos cuál es el valor analógico actual que estamos teniendo. Entonces, pero el valor del voltaje de salida no lo vamos a tener, entonces ese lo vamos a calcular, y se calcula de la misma manera, o sea, tomando como referencia esto. Entonces, voltaje de salida va a ser igual al voltaje de referencia multiplicado por el analog read entre el valor analógico total, y así es como nosotros vamos a tener el voltaje de salida. Así es como nosotros vamos a estar conscientes o a calcular cuánto voltaje le estamos mandando nosotros, por ejemplo, a un actuador en específico, ya sea un motor, ya sea un servomotor o un motor de pasos, o inclusive un LED que nosotros estemos modificando el brillo de este, o bueno, ahora hay otros cálculos que también pueden ser bastante útiles. Por ejemplo, nosotros ya tenemos el voltaje de referencia y ya tenemos el voltaje de salida, pero no sabemos cuál es nuestro ciclo de trabajo actual. Entonces el voltaje de referencia va a equivaler al 100% de nuestro ciclo de trabajo, y el voltaje de salida va a equivaler a nuestro porcentaje de ciclo de trabajo actual. Entonces el porcentaje de duty cycle, va a ser igual, la misma típica regla de 3, voltaje de salida multiplicada por 100 entre el voltaje de referencia. Así es como nosotros calculamos esto. Y tenemos este otro, porcentaje de duty cycle va a ser igual analog read por ciento de valor analógico total, porque el valor analógico total va a equivaler el 100% del ciclo de trabajo. Entonces el analog read va a equivaler a nuestro duty cycle actual. Esta fórmula es la más práctica, porque no vamos a tener que buscar voltajes, o no vamos a tener que hacer esa conversión de voltajes con estas fórmulas pasadas. Esto es una pérdida de tiempo si ustedes no quieren controlar el voltaje.
Ok, esto vale la pena mencionarlo. O sea, si ustedes no quieren calcular voltaje, esta es la fórmula más rápida para calcular lo que es el ciclo de trabajo que nosotros le estamos dando a nuestro PWM. Muy bien. ¿Por qué yo les digo paradigma? Porque el paradigma del PWM consiste en calcular el tiempo. Y pues en Arduino Uno, o sea, calcular el tiempo cuando una señal está en alto, sí se puede hacer con una función que se llama pulse in. Sin embargo, podemos hacerlo, o sea, de formas más sencillas. Entonces, si nosotros ocupamos, por ejemplo, el paradigma de la señal analógica, nosotros vamos a usar de referencia prácticamente estos voltajes que nosotros estamos teniendo, y ya no el tiempo. Ya no ocupamos como referencia el tiempo. Entonces sale más práctico calcularlo de esta manera que calcularlo por el tiempo de pulso, entre el pulso total. Sale muchísimo más práctico tomar como paradigma la señal analógica, aunque nosotros sabemos no funciona así. Pero si nosotros, por ejemplo, lo hiciéramos de esta misma manera, o sea, si nosotros pudiéramos conseguir estos dos datos y calcularla de la misma manera, le garantizo que va a salir lo mismo. Y es por lo mismo que explicamos, o sea, el tiempo que hay una variación analógica va a ser el mismo tiempo en que yo voy a mantener en alto este ciclo. Entonces es por eso que en el paradigma de la señal analógica yo me baso en los voltajes y no en el tiempo. En cambio, en el paradigma del PWM nosotros nos basamos en el tiempo y no en el voltaje. Esa es la gran diferencia. Entonces por eso nosotros nos vamos a hallar más por esto, porque esto es más accesible. Ahora bien, 0% del ciclo de trabajo representa 0 voltios. El 25% del ciclo de trabajo, si nosotros hacemos estos cálculos que hemos puesto aquí, usando siempre el paradigma del ciclo de trabajo, perdón, el paradigma del PWM, vamos a tener un 25% en el NANORISE 64. Esto lo podemos calcular más rápido, o sea, con el paradigma del voltaje de la señal analógica. Lo mismo aquí, noten, 25% es nada más cuando está en alto, el 100% es este, desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y así sucesivamente. Ese es el 100%, pero el 100% solo esto es lo que está activo. Aquí vemos el mismo tiempo en alto, el mismo tiempo en bajo. Eso significa que hay un 50%. Aquí vemos un 3/4 partes del 100%. Aquí empieza 0, aquí está el 100%. Pero el 100%, 3/4 partes de todo ese 100% es lo que gobierna. Entonces aquí tenemos 75% y así. Y el 100% es duty cycle por una línea continua que está en 5 voltios. Este ejemplo de estudio va a consistir en esto. Por ejemplo, o sea, nosotros tenemos un carro chocón, uno de esos carritos que por ejemplo nosotros vemos en los centros comerciales donde se suben los niños. Nosotros este carrito vamos a emplear un rango de tiempo entre 0 segundos y 5 segundos. Entonces ese carrito va a arrancar desde una distancia 0 a 0 metros por segundo. Es decir, vamos a empezar desde el reposo. Si yo por ejemplo mantengo acelerado este carro, supongamos que este carro tiene un acelerador en forma de pulsador y no en forma de potenciómetro como nosotros conocemos los carros ahora. Supongamos que este es un botón. Si tú apretas el botón está 100% acelerado. Si tú desapretas el botón está 0% acelerado. Es decir, no acelera ni no frena. Ok, entonces si tú mantienes presionado ese botón por 5 segundos, tú vas a desarrollar una velocidad máxima. Es decir, vas a desarrollar el 100% del ciclo de trabajo si tú mantienes apretado el botón del acelerador desde 0 segundos hasta 5 segundos. Entonces, ¿qué pasaría si por ejemplo, o sea, nosotros, o sea, solo nos tratamos 3 segundos? Es decir, solo pulsamos el acelerador durante 3 segundos. Acordémonos que el acelerador es un botón, es un pulsador binario, es una PWM prácticamente. Entonces nosotros del 100% de los 5 segundos solo apretamos el botón 3 segundos. Entonces, ¿cuál será nuestro ciclo de trabajo? Entonces hacemos una regla de 3. El ciclo de trabajo va a ser igual a 3 segundos multiplicado por el 100% del ciclo de trabajo entre los 5 segundos. Y 3% es 300 y 300 entre 5 es 60. Entonces al apretar 3 segundos el botón, el carro desarrolló el 60% de su velocidad máxima. Así mismo funciona el PWM y el ciclo de trabajo juntos. Ahora bien, hablemos un poquito de Arduino Uno. Ya es lo último. Las entradas digitales van a ser estas, desde la A0 hasta la A5, y las
salidas analógicas van a ser estas señales. Toda señal que tenga, o sea, el símbolo de la ñ encima, pues significa que es una señal digital de tipo PWM. Entonces aquí tenemos 6 pines PWM y tenemos 6 entradas analógicas. Ahora bien, la función para leer una señal analógica de un sensor es, por ejemplo, una variable sensor es igual a analog read A0. A0 representa en qué pin nosotros la estamos conectando. En este caso la estoy conectando en ese, pero si yo por ejemplo quiero A5, A4, A3, o sea, lo mismo. Cuando hablamos de salidas analógicas, muy probablemente vamos a declarar nosotros una variable motor, y esta motor va a ser igual a analog write. ¿Se acuerdan de digital write que eran para salidas digitales? Pues aquí van a ser salidas analógicas. Entonces aquí le vamos a poner analog write y le vamos a poner el nombre del pin. Si por ejemplo, o sea, nosotros ponemos el pin 10 como la salida del motor, entonces aquí le vamos a poner 10, y el valor que nosotros queremos que salga. Ese valor puede ser desde 0 hasta 255. Pero ¿qué pasaría si por ejemplo yo me paso del valor? Si por ejemplo, o sea, yo le pongo aquí 256 como valor, lo que va a pasar es de que va a volver a contar otra vez desde el inicio, es decir, de 0 hasta 255. Si yo le pongo 256 va a regresar otra vez a 0, es decir, 256 es igual a 0, 257 es igual a 1, 258 es igual a 2, y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo, o sea, nosotros queremos recibir una señal analógica de un sensor, por ejemplo un potenciómetro como sensor, entonces, y si yo por ejemplo a medida vaya aumentando el valor analógico del sensor hasta llegarlo a 1023, si yo por ejemplo, o sea, quiero hacer que el motor acelere en función a lo que yo aumento con el potenciómetro, entonces me voy a pasar, porque este tiene hasta 1023 y yo solo admito hasta 255. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estos problemas? Esto lo vamos a ver ya en los próximos videos.